Bienvenidos a las crónicas que perdieron el amor. Si eres amante de las historias que exploran lo más profundo de las emociones humanas, este es el lugar perfecto para ti. No olvides suscribirte al canal y darle like a este video. Tu apoyo es fundamental para ayudarnos a seguir creciendo. Gracias por ser parte de esta comunidad. Mi nombre es Sebastián y estaba sentado en la mesa de la cocina cuando mi esposa, Alicia, entró por la puerta del garaje. Llevaba años con ella y la conocía bien. Sin embargo, este momento estaba marcado por algo que nunca imaginé que sucedería: la traición. A menos de 3 metros de distancia, vi cómo su cuerpo se movía hacia adelante, parcialmente bloqueando a un hombre más joven que la seguía, un tipo que no conocía. Alicia siempre había sido hermosa, su porte elegante y su cuerpo, bien cuidado. Tenía 1,75 metros de altura y una figura envidiable. Su cabello castaño, largo hasta los hombros, siempre estaba bien cuidado. En ese momento llevaba una blusa blanca, con un botón extra abierto, dejando al descubierto una parte de su escote, algo que siempre me había llamado la atención. Su falda negra ajustada resaltaba sus piernas largas, y sus tacones de 3 pulgadas hacían que su figura se viera aún más provocativa. Estaba tan absorto observando su llegada que no pude evitar pensar, aunque no de la manera más saludable, lo hermosa que seguía siendo, a pesar de lo que ya empezaba a sospechar. «¿Qué haces en casa a las 3:30 de la tarde?» me preguntó Alicia, con una expresión de sorpresa y algo de irritación. De inmediato, un flash de frustración recorrió mi cuerpo. No era una pregunta tonta, pero me estaba molestando, como todo lo que había sucedido en las últimas semanas. Respondiendo con una sonrisa que ocultaba mi malestar, le dije: «Yo vivo aquí». Alicia no se inmutó, pero su tono cambió cuando dijo: «Claro que vives aquí, pero quiero saber por qué no estás en el trabajo como deberías». Lo que dijo me desconcertó, y en mi cabeza se formó la necesidad de entender lo que estaba ocurriendo. Habíamos estado juntos durante años. Alicia había sido la mujer con la que soñé desde que la conocí, la que me apoyó cuando formé mi pequeña empresa de seguros. Mientras yo hacía crecer mi negocio, ella había ascendido dentro de la empresa donde trabajaba, convirtiéndose en la jefa de recursos humanos de la oficina de la ciudad. La amaba profundamente, había sido mi compañera durante tanto tiempo, pero en los últimos meses todo comenzó a cambiar. Alicia, con la misma calma que solía tener, me miró directamente a los ojos, intentando mantener una postura firme, pero algo en su mirada delataba que no todo estaba bien. «He venido con alguien para hablar contigo», dijo finalmente, señalando al hombre joven que estaba a su lado. El hombre se acercó lentamente, extendió su mano con confianza y dijo: «Hola, soy Marcos Díaz, el nuevo abogado en la firma de abogados González y Asociados. He estado trabajando estrechamente con Alicia estos últimos meses. Mientras me ofrecía su mano, decidí ignorarla completamente. Sentí una rabia tan profunda que mi primer instinto fue levantarme y estrangularlo. Sin embargo, me mantuve en mi lugar, apretando los dientes. Mi mirada fija en Alicia, le respondí: «Sé perfectamente quién eres y qué estás haciendo aquí». Por primera vez, vi cómo la expresión de mi esposa cambiaba. Intentaba mantenerse serena, pero la tensión en su rostro era evidente. Lo que no esperaba era que mi respuesta no la dejara indiferente. Alicia, visiblemente nerviosa, trató de controlar la situación. Sin embargo, no podía evitar pensar en lo que estaba sucediendo entre ellos. Mi mente solo podía pensar en la traición que estaba viviendo, la traición de la mujer que siempre había creído que era mía. El aire en la sala estaba pesado. Alicia se sentó en el sofá junto a Marcos, quien por su actitud nerviosa claramente no esperaba que las cosas fueran a volverse tan complicadas. Yo me quedé de pie, mirando la escena con una mezcla de impotencia y furia. Los recuerdos de los años que pasé con Alicia, de las promesas que compartimos, se desmoronaban ante mis ojos.
No podía entender cómo habíamos llegado hasta aquí. El silencio era tan denso que casi podía escuchar el sonido de mi propio corazón latiendo con fuerza. Finalmente, fue ella quien rompió el silencio. «Sebastián, tenemos que hablar. Necesitamos…» Pausó un momento antes de continuar. «Resolver esto». Mis ojos se clavaron en ella, buscando alguna señal de arrepentimiento, pero solo encontré excusas. Por un momento me sentí completamente impotente, como si estuviera atrapado en una pesadilla de la que no podía despertar. «¿Resolver qué?», respondí, casi sin poder ocultar la rabia en mi voz. «¿Cómo podemos resolver esto, Alicia? ¿Cómo resolvemos el hecho de que me has estado engañando con él?» Marcos miró a Alicia con una expresión que no pude interpretar. Era una mezcla de preocupación y algo más, como si ya supiera que las palabras que acababa de escuchar no eran las que esperaba. «Esto no es lo que parece», dijo Alicia, su voz temblorosa. «Sé que te duele, pero lo que tenemos no es lo que piensas». No podía dejar de mirarla, pero algo dentro de mí ya había muerto. La mujer que pensaba conocer había desaparecido, reemplazada por alguien que, por alguna razón, estaba dispuesta a destruir todo lo que habíamos construido juntos. La traición era algo que no se podía justificar. «¿Qué tenemos, Alicia?». Mi voz era baja, casi un susurro. Me acercó a ella con pasos lentos. «Porque para mí esto ya no es un matrimonio. Esto es algo muy diferente». Alicia desvió la mirada, incapaz de enfrentarme. En su rostro se reflejaba una mezcla de culpa y miedo, como si supiera que lo que había hecho era irreversible. No había lágrimas en sus ojos, solo la mirada vacía de alguien que ha cometido un error irremediable. Marcos, por su parte, parecía querer intervenir, pero se detuvo al ver la furia en mis ojos. Yo lo miraba con desprecio, como si fuera solo una pieza más en este juego cruel que mi esposa había decidido jugar. «No sé qué hacer, Sebastián», dijo Alicia, finalmente mirándome a los ojos. «No quiero perderte, pero no sé cómo dejar esto atrás». La sinceridad de sus palabras solo sirvió para avivar mi rabia. ¿Cómo podía decirme eso después de todo lo que había hecho? ¿Cómo podía pensar que esto se resolvería con unas simples palabras? No podía y no lo iba a permitir. «Ya es demasiado tarde para eso», respondí con firmeza. «No hay vuelta atrás, Alicia. Todo lo que creí que éramos ya no existe». La tensión en el aire era insoportable. Había un abismo entre nosotros, uno que crecía más con cada palabra que salía de su boca. Lo que estaba ocurriendo no solo era una traición, era la demolición de mi vida, de mi confianza, de todo lo que creía real. Marcos se levantó del sofá, como si sintiera la presión en el aire. Intentó ser amable, pero sus palabras me sacaron de mis pensamientos de rabia. «Sebastián, entiendo que esto sea doloroso para ti», dijo en voz baja. «Pero no te hagas daño. Hay una manera de resolver esto sin que todos salgamos lastimados». Me reí, una risa amarga que resonó en la habitación. ¿Cómo podía hablar de resolver algo cuando ya todo estaba destruido? ¿Cómo podía intentar justificar lo injustificable? «¿Qué manera, Marcos?», respondí, mirando con desdén. «¿Qué manera podría haber de arreglar todo esto después de lo que has hecho?». La mirada de Marcos vaciló por un momento, pero se repuso. Alicia intentó intervenir, pero la vi tan perdida como nunca antes. Había perdido todo lo que pensaba que era suyo. Había perdido mi respeto, mi amor, y lo peor de todo, había perdido lo que más importaba, la familia que habíamos construido juntos. Y aunque todavía podía ver un pequeño atisbo de arrepentimiento en sus ojos, algo dentro de mí me decía que todo había terminado. El silencio que reinaba en la habitación era insoportable. Alicia, Marcos y yo nos mirábamos, pero ninguno de nosotros sabía qué decir realmente. Las palabras habían perdido su poder, y lo que antes había sido una relación basada en confianza y amor, ahora se había convertido en un campo de batalla emocional.
Alicia, que parecía vacía, trató de tomar la iniciativa, pero su voz temblaba de miedo. Por un instante, me pareció que no estaba hablando con la mujer que conocía, sino con alguien completamente diferente. Era como si estuviera hablando con una extraña. «Sé que no puedo pedirte perdón, Sebastián», comenzó, sus ojos evitando los míos. «Pero lo que tienes que entender es que esto no fue solo por un deseo o algo superficial. Fue algo que pasó, algo que no pude controlar». La irritación que sentía por dentro comenzó a desbordarse. ¿Cómo podía intentar justificar lo que había hecho? No podía comprender cómo se atrevía a hablar de no controlar algo tan deliberado. Lo que había hecho, lo que ella y Marcos habían hecho, no era un error. Era una decisión consciente, una traición a la confianza que habíamos construido juntos. «No quiero escuchar tus excusas, Alicia», respondí, mi voz más dura que nunca. Ella estaba empezando a mostrar signos de frustración, pero me daba cuenta de que nada de lo que dijera podría cambiar lo que había ocurrido. «No me hables de control, ni de circunstancias. Has cruzado una línea que no tiene vuelta atrás». Marcos, que hasta ese momento había permanecido en silencio, finalmente se atrevió a hablar. Su tono era más cauteloso, como si intentara evitar cualquier tipo de confrontación directa conmigo, pero sus palabras no hicieron más que avivar mi rabia. «Entiendo lo que estás sintiendo, Sebastián», dijo, mirando hacia el suelo, claramente incómodo. «Pero no todo está perdido. Podemos hablar de esto y encontrar una solución. Lo que importa es que aún pueden salvar su relación». Me reí de forma amarga, con un tono casi burlón. No podía creer lo que estaba escuchando. ¿Salvando mi relación? Después de todo lo que había pasado, ¿quién pensaba que eso aún era posible? «¿Salvar nuestra relación?», respondí, mi voz tensa y cortante. «¿Y cómo exactamente planeas salvar algo que ya ha sido destruido por completo?». Alicia intentó intervenir, pero la interrumpí. Ya no podía soportarlo. Ya no quedaba nada por salvar. La imagen de la mujer que había amado durante años, la mujer con la que había construido una vida juntos, ya no existía. En su lugar había una desconocida que me había traicionado de la manera más cruel posible. «Lo único que has logrado, Alicia, es destruir todo lo que habíamos construido. ¿Realmente crees que puedo mirarte de nuevo de la misma manera después de todo esto?», pregunté, sin poder ocultar el dolor y la decepción en mi voz. Marcos parecía estar pensando en sus palabras antes de hablar, pero antes de que pudiera decir algo más, Alicia comenzó a llorar, algo que no había esperado. Sus lágrimas no eran las de arrepentimiento genuino, sino más bien una muestra de que la situación se había salido de control para ella. «Sebastián, no quiero perderte», susurró entre sollozos, intentando alcanzar mi mano, pero me aparté rápidamente. «Ya es demasiado tarde, Alicia. Lo que has hecho es irreversible. No puedo seguir con esto», respondí, el dolor marcando cada palabra. El ambiente en la habitación se hizo más pesado con cada segundo que pasaba. Las lágrimas de Alicia, su dolor fingido, solo añadían más combustible a mi furia. No entendía cómo alguien a quien había confiado tanto podía ser tan deshonesta. Sentía que me estaba desmoronando, pero no podía permitirme mostrar debilidad. Había sido lo suficientemente fuerte durante todos estos años, pero en este momento la decepción me consumía. Marcos, viendo la situación deteriorarse rápidamente, intentó hacer su último intento por calmar las aguas. «Sebastián, te entiendo, pero no puedes dejar que esto te destruya. No dejes que una decisión te haga perder todo lo que has construido». A pesar de sus palabras, algo dentro de mí estaba decidido a no ceder. Todo lo que había creído en su momento, toda esa confianza ciega, se había desvanecido. Ya no quedaba nada de la relación que habíamos tenido. Lo que había entre nosotros ya no existía. La sala estaba tan tensa,
que casi se podía cortar el aire con un cuchillo. No sabía cómo terminaría todo esto, pero sí sabía que nada sería igual. El ambiente en la habitación se volvía cada vez más denso, como si el aire estuviera cargado de electricidad estática. Alicia seguía llorando, pero no había más lágrimas de arrepentimiento en sus ojos, solo una especie de desesperación. La había visto llorar antes, pero jamás de esta manera, jamás con esa frialdad que ahora llenaba su rostro. Marcos, que no se atrevía a interrumpir, miraba hacia el suelo, quizás sintiendo que la tormenta ya había pasado los límites de lo que había planeado. Me estaba mirando como si fuera una especie de monstruo, alguien a quien no podría comprender. Pero él no entendía. Nadie lo hacía. «¿Qué quieres de mí, Sebastián?», preguntó Alicia, sus palabras saliendo como susurros entre sollozos, sin poder encontrar una respuesta para sí misma. «¿Qué quieres que haga para que todo esto se solucione? Ya te he pedido perdón. Sé que he cometido un error, pero no puedo hacer más». Mi mente estaba colapsando bajo el peso de sus palabras. La mujer que había sido mi compañera durante tantos años, la que conocía en cada detalle, ahora se reducía a un montón de excusas, y no quería escuchar más. Las promesas vacías de amor y arrepentimiento no significaban nada para mí en ese momento. No podían repararlo. «¿Arrepentirte?», le respondí, incapaz de contener la furia que me había ido acumulando durante todo este tiempo. «No se trata de arrepentirse, Alicia. Se trata de que me has destrozado, de que has arruinado cada parte de mi ser con tu traición». Me acerqué a ella, mi cuerpo tenso, mis manos cerradas con fuerza. Sentí el deseo de gritar, de liberar toda la rabia contenida, pero algo me detenía. Sabía que gritar ya no cambiaría nada. Ella ya se había ido, ya había tomado su decisión, y ahora no era más que una sombra de la mujer que había amado. Marcos, como si quisiera suavizar el golpe, habló una vez más, su voz un poco más firme, pero igualmente llena de dudas. «Sebastián, tienes que pensar en el futuro. No puedes dejar que el odio te controle. Esto es un error, un tropiezo, nada más. Alicia te ama, lo sé. No es tarde para volver a empezar». Pero esas palabras ya no tenían ningún peso sobre mí. El odio había crecido tanto que había superado cualquier vestigio de amor o cariño que hubiera tenido. No podía seguir viviendo en la mentira que ella había creado. Ya no había forma de salvar algo que se había perdido de forma tan definitiva. «Marcos, ya no hay nada que salvar», le respondí, mi voz fría como el hielo. «¿No te das cuenta? Alicia ya ha tomado su camino, y tú el tuyo. Yo tomaré el mío. Y no hay vuelta atrás». Me di vuelta para caminar hacia la puerta, mi corazón aún acelerado por la tensión. El sonido de los sollozos de Alicia me seguía, pero no me importaba. Ya no había espacio para el dolor, solo para la decisión que había tomado. Pero antes de salir, me volví una última vez, mirándola fijamente. Su rostro estaba lleno de lágrimas y arrepentimiento, pero eso no cambiaría lo que había hecho. Ya no había vuelta atrás. «No hay más conversación, Alicia. Lo que has hecho no tiene perdón», dije, mi voz definitiva, sellando todo lo que habíamos sido. La puerta se cerró tras de mí, y su llanto quedó atrás. La ciudad parecía más fría de lo habitual esa tarde. Las luces de la calle parpadeaban de manera inquietante, como si reflejaran el caos que se desbordaba dentro de mí. Caminé sin rumbo fijo, pero la sensación de vacío en mi pecho era insoportable. El dolor de la traición no se podía comparar con nada que hubiera experimentado antes. Sentía como si mi alma hubiera sido desgarrada por completo. A lo lejos, vi un bar al que solía ir en ocasiones. No tenía ganas de beber, pero necesitaba algo que me ayudara a despejar la mente, algo para apagar el grito interno que me martillaba la cabeza. Entré al bar sin pensarlo 2 veces. Me senté en una mesa aislada, lejos de los pocos clientes que había. El camarero, al verme en ese estado, me ofreció un trago sin decir palabra. Sabía lo que necesitaba.
Un bourbon fuerte, uno que me ayudara a encontrar algo de calma en medio de este desastre. Mientras sostenía el vaso con ambas manos, dejé que el alcohol quemara mi garganta, tratando de hacer desaparecer el peso de la mentira y la humillación que sentía. No podía dejar de pensar en Alicia, en lo que me había hecho. ¿Cómo había podido ser tan ciega, tan confiada? ¿Qué fue lo que nos llevó a esto? Era difícil de aceptar, pero ya no estaba dispuesto a ser la víctima de sus mentiras. No podía quedarme quieto mientras ella se deshacía de mí tan fácilmente. Si ella pensaba que iba a salir impune, se equivocaba. El tiempo de la pasividad había terminado. Había sufrido lo suficiente, y ahora sería mi turno de tomar el control. Me levanté, dejando el vaso vacío sobre la mesa. El camarero me miró, pero yo ya había tomado una decisión. No importaba lo que costara. Iba a conseguir lo que merecía. Iba a hacerle sentir lo que yo estaba sintiendo. La rabia me empujaba hacia algo que ya no podía detener. Mientras salía del bar, una sola idea se repetía en mi cabeza. No iba a perdonarla. No iba a permitir que todo lo que había hecho se desvaneciera sin consecuencias. Mi primer paso fue claro: tomar el control de la situación legal. Había que poner en marcha el plan que tenía en mente. Un divorcio era solo el primer paso, pero yo sabía que no sería tan sencillo para ella como pensaba. Había una manera de hacer que pagara, una manera de hacerle ver el precio de su traición. Esa misma noche me senté frente a mi computadora, comenzando a planear los próximos movimientos. Contacté a un investigador privado, alguien con quien ya había trabajado en el pasado. Necesitaba pruebas sólidas para ganar la batalla legal que se avecinaba. Pero no solo eso. Quería que Alicia viera la magnitud de lo que había hecho. Quería que se enfrentara a la verdad, que se enfrentara a la vergüenza de haberme fallado. Mientras redactaba algunos correos y organizaba mis pensamientos, el teléfono sonó. Era mi abogado, al que había contactado hace unos días para empezar con el divorcio. Él también era parte del plan, y su voz sonaba firme y decidida. Sebastián, hemos recibido la notificación. El caso está en marcha. Ya tenemos pruebas suficientes para que el divorcio avance rápidamente. Si tienes más detalles que quieras agregar, este es el momento. El tono en su voz me dio una sensación extraña. Era como si él también estuviera esperando algo más, algo que le diera una razón más para actuar con más fuerza. Yo sabía exactamente lo que tenía que hacer, y no me detendría hasta que todo estuviera resuelto. La venganza no sería solo emocional, no iba a limitarme a una simple conversación. Tenía que ser algo que la marcara, algo que no pudiera ignorar. Mi venganza sería una lección que Alicia nunca olvidaría. El día siguiente transcurrió con la misma pesadez en el aire, pero algo había cambiado dentro de mí. Ya no era un hombre herido, llorando en silencio por lo que había perdido. Ahora era alguien decidido a hacer que Alicia enfrentara las consecuencias de sus actos. Ella pensaba que todo terminaría en un simple divorcio, con su vida marchando como antes, sin más repercusiones. Pero no sabía lo que se avecinaba. Me dirigí a la oficina de mi abogado a primera hora de la mañana. Quería asegurándome de que todo estuviera en orden para dar el siguiente paso. Sabía que esto no solo se trataba de dinero o propiedades. La venganza, en este caso, era algo más grande. Era sobre el poder de mostrarle a Alicia lo que había perdido, lo que había destruido por su propia mano. El abogado me recibió en su oficina con una expresión profesional, como siempre. Se sentó frente a mí, mirando los documentos que habíamos preparado para el proceso. Sebastián, todo está listo. Ya tenemos la evidencia suficiente, y el proceso de divorcio se va a agilizar. El investigador privado ha entregado los informes detallados que muestran el alcance de la relación que tu esposa tuvo con ese hombre. Es sólido, y estamos listos para presentar todo ante el juez. Asentí con firmeza. Sabía que eso era solo el principio. Mi mente ya estaba más allá de las pruebas legales. Yo quería que Alicia enfrentara la vergüenza pública. Quería que sus colegas, sus amigos,
todos los que alguna vez la vieron como la mujer perfecta, supieran lo que realmente era. Necesitaba que la verdad saliera a la luz, que sus mentiras se desmoronaran. No quiero que este divorcio sea limpio, le dije a mi abogado, mi voz seria. Quiero que sea lo más humillante posible para ella. Sé que esto va a ser largo y costoso, pero quiero asegurarme de que sienta el impacto de lo que hizo. El abogado me miró, evaluando mis palabras. Era consciente de mi enojo, pero parecía entender la magnitud de mi dolor. Entiendo lo que estás buscando. Es un camino difícil, pero si realmente estás decidido, podemos proceder de esa manera. No será fácil, pero podríamos filtrar información estratégica para asegurar que Alicia no salga indemne de todo esto. Sin embargo, debes estar preparado para las consecuencias, tanto legales como personales. Estoy listo para todo, respondí, sabiendo que lo que estaba por venir cambiaría mi vida para siempre. Pero no importaba. No iba a quedarme de brazos cruzados mientras ella disfrutaba de su traición. Esa misma tarde decidí hacer algo más. Llamé al investigador privado que había contratado, indicándole que tomara medidas más drásticas. Quería que se asegurara de que Alicia no pudiera escapar de la verdad, que todos los detalles sobre su infidelidad fueran filtrados. No solo quería que ella perdiera su matrimonio, sino que también perdiera su reputación. Quería que cada parte de su vida se desmoronara como lo había hecho la mía. El investigador me confirmó que todo estaba en marcha. Le había pedido que obtuviera imágenes y grabaciones de los momentos más comprometedores, no solo para mi caso, sino para asegurarme de que Alicia tuviera que enfrentarse a su vergüenza públicamente. En ese momento, algo dentro de mí se despertó. La rabia que había estado acumulando durante semanas ya no era solo dolor. Era un fuego que me impulsaba hacia adelante. Yo iba a ser el hombre que no solo defendiera lo que le quedaba, sino que también iba a darle una lección de la que nunca se olvidaría. Alicia pensaba que todo sería fácil, que podría hacer lo que quisiera sin sufrir las consecuencias, pero no contaba con mi determinación, ni con el precio que estaba dispuesta a pagar por mi dolor. La semana siguiente transcurrió con una velocidad inquietante. Cada día que pasaba, la sensación de que todo lo que Alicia había construido comenzaba a desmoronarse se apoderaba más de mí. Mi plan estaba en marcha, y la paciencia que había cultivado durante años finalmente comenzaba a dar frutos. Sin embargo, cada paso que daba me sumergía aún más en la oscuridad de la venganza. Había contratado un equipo para seguir a Alicia y Marcos, y lo que había descubierto era más de lo que esperaba. Las imágenes de su relación secreta, las conversaciones comprometedoras y las pruebas de su deslealtad estaban siendo recopiladas meticulosamente. No iba a dejar nada al azar. Quería asegurarme de que cada palabra que dijera Alicia se desmoronara frente a la verdad de sus actos. Aquel viernes por la tarde, después de un largo día en el que había revisado una y otra vez los documentos y las pruebas, me reuní nuevamente con mi abogado. El ambiente en la oficina estaba cargado de tensión, como si estuviéramos preparando una batalla en la que no había lugar para la derrota. Todo está listo para el siguiente paso, dijo mi abogado, mirando la pila de documentos sobre su escritorio. Podemos presentar todo ante el juez el lunes, pero quiero asegurarme de que entiendas las repercusiones. Este tipo de divorcio, con pruebas tan impactantes, podría llevar las cosas a un nivel más público de lo que esperas. Asentí sin pensarlo. El camino que había elegido no era fácil, pero lo que quería no era solo el fin de un matrimonio, sino una lección para Alicia. Quería que la gente supiera quién era realmente. Estoy preparado para lo que venga, respondí, mi voz más firme que nunca. No me importaba lo que ocurriera después. Alicia tenía que pagar, y yo sería quien cobrara la factura. A medida que el fin de semana avanzaba, recibí más información sobre la relación entre Alicia y Marcos. Las pruebas eran irrefutables.
Aquello no era un simple desliz, era una traición profunda, que no solo destruía nuestra relación, sino también cualquier vestigio de respeto que había tenido por ella. Alicia se había entregado completamente a él, y yo no iba a permitir que eso quedara impune. El domingo por la noche, una vez que todo estuvo preparado, tomé la decisión final. Llamé al investigador privado para informarle que estaba listo para que todo se hiciera público. Quería que las imágenes y las pruebas estuvieran listas para ser entregadas a los medios, que los detalles de la infidelidad de Alicia salieran a la luz. No se trataba solo de destruir su reputación en la oficina, sino de hacer que todos los que alguna vez la conocieron, la respetaron o la admiraron, vieran la verdad detrás de su fachada perfecta. El investigador me aseguró que todo estaba listo y que al día siguiente, cuando presentáramos los documentos en el tribunal, también se haría pública la evidencia. La reacción de Alicia sería todo lo que necesitaba. Ya no tenía control sobre su vida ni sobre su imagen. Estaba a punto de enfrentar las consecuencias de su traición. La mañana del lunes me desperté temprano, preparado para el siguiente capítulo de mi vida. Sabía que este sería el día en que finalmente todo se resolvería, para bien o para mal. Pero no me importaba. Ya no sentía dolor. Solo sentía una determinación fría y calculadora. Al llegar al tribunal, encontré a Alicia y Marcos esperándome. Ella me miró con una expresión que no había visto en mucho tiempo. Era una mezcla de culpa, vergüenza y miedo. Sabía que se acercaba el final, pero aún trataba de mantener su fachada. La audiencia comenzó y todo parecía ir de acuerdo al plan. Sin embargo, justo cuando el abogado de Alicia empezó a hablar, decidí intervenir. Llamé a mi abogado para que presentara las pruebas que había reunido. Las fotos, los mensajes, las grabaciones, todo lo que necesitaba para que la verdad saliera a la luz. En ese momento, el rostro de Alicia palideció. Su cuerpo se tensó, como si de repente todo el aire de la sala hubiera desaparecido. Las imágenes se proyectaron en la pantalla del tribunal, cada una más reveladora que la anterior. Murmullos en la sala comenzaron. Algunos susurraban entre sí, otros miraban a Alicia con incredulidad. El impacto fue inmediato, y la vergüenza, palpable. Alicia intentó hablar, pero no podía. No podía defender lo indefendible. Marcos, por su parte, estaba tan pálido como ella. La mirada que me dio fue de desesperación, como si supiera que lo que había hecho también le costaría más de lo que estaba dispuesto a pagar. Cuando todo estuvo dicho y hecho, el tribunal resolvió que el divorcio se llevaría a cabo de manera inmediata, y que Alicia perdería muchas de las propiedades y beneficios que había disfrutado. Más allá de lo legal, sin embargo, la humillación era lo que realmente la había derrumbado. Había perdido su lugar en la vida de todos los que una vez la admiraron. Al salir del tribunal, miré hacia atrás por última vez. Alicia y Marcos estaban al borde de la desesperación, pero yo ya no sentía nada por ella. Todo lo que había sido se había desvanecido. Ahora, mi único objetivo era seguir adelante, con la satisfacción de saber que ella había pagado el precio de su traición. El sonido de los pasos resonaba en el pasillo del tribunal mientras salía, acompañado por mi abogado. El ambiente estaba cargado de una tensión palpable, como si todos los presentes supieran que acababa de ocurrir algo monumental, algo que cambiaría la vida de Alicia para siempre. Había logrado lo que quería, pero al mismo tiempo sentía un vacío. La satisfacción de la venganza, por más dulce que fuera en el momento, no llenaba el espacio dejado por tantos años de amor y confianza rotos. Alicia había pagado el precio, pero ¿qué quedaba para mí ahora? ¿Una victoria vacía? Mientras caminaba hacia el estacionamiento, mi mente empezó a procesar lo que había sucedido. Había destruido su vida, pero al mismo tiempo, había destruido una parte de mí mismo. La furia que me había impulsado a seguir este camino de venganza había oscurecido la posibilidad de encontrar
algún tipo de cierre pacífico. Ya no podía volver atrás, y no quería hacerlo. Cuando llegué a mi coche, me detuve un momento antes de entrar. Miré al frente, al edificio del tribunal, donde Alicia seguramente estaría enfrentando las consecuencias de su traición, pero sin el consuelo de poder arreglarlo. La vergüenza era todo lo que le quedaba ahora. Y eso, pensaba, era suficiente. Mi teléfono vibró en el bolsillo. Era un mensaje de mi hija, Laura. Había estado evitando responder a sus llamadas y mensajes desde que todo esto comenzó. Pero este mensaje era diferente. Simplemente decía, «Papá, ¿estás bien?». Sentí una punzada en el pecho al leer esas palabras. Laura siempre había sido mi refugio, mi razón para seguir adelante en los momentos más oscuros. Y ahora, todo este caos había afectado incluso a ella. Aún así, no pude evitar pensar que, al menos, le había dado el ejemplo de que no debíamos quedarnos callados cuando se trata de la verdad. A veces, la justicia solo podía alcanzarse a través de sacrificios dolorosos. Decidí llamarla. Mientras esperaba que respondiera, una sensación de arrepentimiento comenzó a asentarse en mí, no por lo que había hecho, sino por cómo eso había afectado a las personas que realmente importaban. ¿Vale la pena destruir todo por venganza? ¿Vale la pena sacrificar lo que más amas por satisfacer un impulso de justicia personal? «Papá, ¿dónde estás?», me preguntó la voz de Laura al otro lado de la línea. «Estoy bien, hija. Todo ha terminado», respondí, intentando mantener mi tono calmado, pero sintiendo el peso de todo lo que había pasado. «Papá, sé que esto ha sido difícil, pero quiero que sepas que te amo. Te lo he dicho muchas veces, pero lo repito porque es importante. No estás solo. No lo olvides». Esas palabras me hicieron sentir una mezcla de alivio y tristeza. Al final, el amor de una hija era lo único que realmente valía la pena preservar. Me quedé en silencio por un momento, sintiendo que las piezas de mi vida, aunque rotas, comenzaban a encajar de alguna forma. Yo también te amo, Laura, y sé que esto no ha sido fácil para ti, pero lo hice para asegurarme de que nunca más se repitiera lo que pasó. Hubo una pausa al otro lado de la línea. Sabía que Laura había sido testigo del dolor que había sufrido en los últimos meses. Sabía que también había sentido la tensión entre su madre y yo, aunque no le había contado todos los detalles. No quería involucrarla más en el caos. «Está bien, papá. Solo quiero que estés bien. Y que recuerdes que, aunque las cosas cambien, siempre vamos a estar juntos». Esas palabras me calmaron más de lo que esperaba. Después de todo, quizás la venganza no era la respuesta. La respuesta, pensaba, estaba en la familia. Estaba en mi hija. Ella era lo que realmente importaba, lo que quedaba después de todo lo demás. Esa noche, después de poner a Laura al tanto de que la situación con Alicia había llegado a su fin, me senté solo en mi casa. Miré a través de la ventana, pensando en todo lo que había perdido y ganado. El sol se ponía en el horizonte, tiñendo el cielo de tonos naranjas y rojos. Era un recordatorio de que, a pesar de todo el dolor, el tiempo seguía adelante. La venganza, aunque satisfecha, no había traído paz. Pero el futuro, con mis nuevas prioridades y el apoyo de los que realmente importaban, parecía ofrecer una nueva oportunidad. Una oportunidad para reconstruir, para sanar y quizás para aprender a perdonar, aunque no lo hiciera hoy. La verdad es que, aunque el final de este capítulo de mi vida había llegado, otro estaba por comenzar, y lo haría con una lección profunda. La venganza nunca trae la paz que creemos que ofrece. Solo el amor, el verdadero amor, puede sanarnos.